Mi nombre es Axel Eduardo González Gómez, originario de Xonacatlán, un bello pueblo en el Estado de México. Les voy a contar un poco de dónde vengo. Mis abuelos paternos son originarios también de Xonacatlán, del barrio de San Antonio. Tenían una tienda de abarrotes a la que le dedicaron toda su vida, y gracias al trabajo continuo en su tienda, mi papá tuvo la oportunidad de acceder a una carrera universitaria, medicina, en la Universidad Autónoma del Estado de México. Mi papá concluyó sus estudios universitarios con mucho esfuerzo, pero también sacrificio, convirtiéndose en una de las primeras personas en su barrio en tener estudios universitarios, uno de sus mayores orgullos. Por otro lado, mis abuelos maternos son originarios de otro bello pueblo en el sur del Estado de México, San Antonio del Rosario, en el municipio de Tlatlaya. Mi abuelo le dedicó toda la vida al campo, a sus vacas y a sembrar. Mi abuela, después de terminar la secundaria, se convirtió en maestra. Levantó la primaria del pueblo prácticamente desde cero y se convirtió en directora y promotora de la educación en el sur del estado. El trabajo de mi abuelo en el campo y la vocación de mi abuela por la educación permitieron que mi mamá emigrara de San Antonio del Rosario a Toluca para realizar sus estudios en el internado de la Normal de Profesores. Se convirtió en una gran maestra, siendo una de las mejores maestras en la historia de la Escuela Primaria Benito Juárez en el centro de Xonacatlán, donde actualmente se desempeña como subdirectora. Al identificar de forma directa a mis papás que la educación es un mecanismo de movilidad social, desde muy pequeños nos inculcaron a mi hermano y a mí el esfuerzo y dedicación a la escuela como meta primordial. Mis estudios de primaria los realicé en la Escuela Primaria Pública Benito Juárez. Posteriormente la secundaria, pública también, la realicé en la Secundaria Oficial número 1 Miguel Hidalgo, en el centro de Toluca. En aquel entonces, el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, tenía un programa de becas para alumnos destacados en escuelas secundarias públicas. Fue entonces que recibí una beca de alto rendimiento académico para estudiar la preparatoria en el TEC, que eventualmente se trasladaría en una beca para realizar mis estudios universitarios. En ausencia de esta beca, para mí y mi familia, no hubiera sido posible que yo estudiara en el TEC. Esta combinación de educación pública y privada, las profesoras y profesores que me proporcionaron sus conocimientos en el camino, y el valor de la educación inculcado por mis padres, fue lo que me permitió ingresar a la maestría de Economía del Colegio de México. Actualmente, soy investigador en México ¿Cómo vamos? A pesar de que me siento muy orgulloso de mi historia y de mis orígenes, mi historia no deja de ser anecdótica, es decir, no puede ser generalizable. Tomando como referencia el Índice de Progreso Social 2020, aún se pueden observar barreras estructurales y carencia de oportunidades para la población en el Estado de México. De acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, la movilidad social en México aún es baja. 49 de cada 100 personas que nacen en los hogares del grupo más bajo de la escalera social se quedan ahí toda su vida, y aunque la otra mitad logra ascender, 25 de ellos no logran superar la línea de pobreza de México. Lo anterior implica que 74 de cada 100 mexicanos que nacen en la base de la escalera social no logran superar la condición de pobreza. En cambio, 57 de cada 100 de quienes nacen en hogares del extremo superior de la escalera social se mantienen ahí el resto de su vida. Por tanto, aunque quisiéramos, en México no podemos decir que vivimos en una sociedad meritocrática, es decir, que los resultados de vida dependen exclusivamente del esfuerzo de los individuos, sino del grado de la desigualdad de oportunidades. En México, al menos 48% de la desigualdad en los logros de la población mexicana se debe a que las oportunidades con las que cuentan las personas para salir adelante no son las mismas. Visita México ¿Cómo vamos? Para conocer el progreso social en tu entidad y compararla con estados similares por nivel de ingresos y actividades económicas, para que tú puedas contar tu propia historia. Encuéntranos en todas las redes sociales como @México ¿Cómo vamos? Gracias por venir. A todas las personas que están aquí, veo muchas caras conocidas, gracias por venir. Soy Sofía Ramírez Aguilar, soy directora de México ¿Cómo vamos? Y este es un esfuerzo colectivo de un montón de gente que está tras las cámaras, tras bambalinas. Por ejemplo, quiero destacar la chamba de Eric Mesa y de Eric Meléndez, que están tras el sonido y la transmisión. También César, que está peleando ahorita un poquito con el sonido. Diana Turner y Rosa Elena de Libre Expresión. Muchas gracias a todos. México ¿Cómo vamos? Es una organización que desde 2014 se ha constituido como un observatorio económico y a lo largo de los años hemos evolucionado y ahora somos pues más bien un think tank, un tanque pensante que hace propuestas, que analiza problemas a profundidad y sobre todo que revisa los datos con muchísimo detenimiento
para al final del día poder tener propuestas muy específicas y adecuadas a cada uno de los entornos. Los antecedentes del índice de progreso social que vamos a conocer hoy son que en 2014 una organización que se llama Social Progress Imperative empezó a hacer un cálculo a nivel mundial de cómo iba el progreso social con independencia del crecimiento económico. Ya desde 2004 veíamos a Kate Raworth con todo este movimiento hablar de que no importa tanto el tamaño de la economía, sino que la economía se distribuye de una manera más equitativa para más personas. Bueno, Social Progress Imperative, muchos años después, hoy día tiene presencia en prácticamente todos los países a través de su índice de progreso social global, y nosotros en México somos las socias lideresas, digamos, del esfuerzo. La utilidad del índice de progreso social es prácticamente la que le queramos dar. Pueden ser desde clústeres industriales, empresas con presencia en diferentes lugares, regiones productivas, parques industriales, pero también, por supuesto, gobiernos municipales y gobiernos estatales, porque lo que hacemos es una revisión de variables públicas, de información pública, que al final del día sirve justamente para poder hacer diagnósticos muy específicos de cómo el bienestar de las personas no solamente en una fotografía está de una manera, sino por eso se llama progreso, porque es el flujo de ese progreso social a lo largo del tiempo. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría solamente reconocer rápidamente al equipo, por supuesto liderado por Katia Guzmán, que ha sido un verdadero proceso de aprendizaje de cómo se hace la salchicha, no solamente venir a venderla, sino cocinarla. A Axel González, a Regina Medina, que nos acompaña y nos apoya y es parte del equipo desde Aguascalientes, que es parte de las cosas que aprendimos en la pandemia. A María Giner, que lleva despierta desde hace como semana y media y no ha podido dormir para que este evento sucediera. A Brenda Flores, que está en las redes sociales. A Lucía Vergara y a Isaac Ávila, que también ha corregido datitos hasta este momento para que la presentación saliera bien. Por supuesto, nuestro full stack, Alan Hernández, y prácticamente a todo el equipo de México como vamos, también Adriana, que nos ha acompañado en el proceso. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con los principales hallazgos. Por favor, me ponen la presentación. Y es que parte del tema es que hoy es momento de actuar en contra de la marginación, atendiendo las causas y no las consecuencias. Y esa no es mi frase, es una frase del señor presidente, que el 9 de noviembre estuvo en el Consejo de Seguridad de la ONU y justamente hablaba de que es importante revisar las causas. Y las causas de la pobreza y la desigualdad se encuentran en todo un sistema que falla en servicios sociales, que falla en provisión de camas suficientes, de medicinas, de educación de calidad. Y con ello no quiero decir que todo sale bien, simplemente que estoy de acuerdo con el presidente. Y además también estoy de acuerdo con que lo que no se mide no se puede mejorar. Y ese es el lema de Coneval, que es la instancia que en México mide la política social. Finalmente, el desarrollo social no es otra cosa que la manifestación del bienestar de una población para que al final tengamos todas oportunidades de desarrollar nuestro máximo potencial. Tenemos una ley general de desarrollo social, tenemos un marco normativo que está sustentado en la Constitución, donde los derechos sociales pues, son educación, salud, alimentación nutritiva y de calidad, vivienda digna, un medio ambiente, trabajo y seguridad, pero también un derecho a vivir sin discriminación y sin tener miedo por tu propia existencia. Los objetivos del milenio son otra manera que hemos descubierto que es, que hemos acordado a lo largo de estos años y que los países lo han firmado como una manifestación del compromiso para erradicar la pobreza. Y esos mismos objetivos del milenio los organizamos nosotros dentro del índice de progreso social, nosotros como colectivo junto con Social Progress Imperative, para que quepan dentro del esquema del índice de progreso social. Que el índice de progreso social además tiene 3 grandes pilares: necesidades humanas básicas, fundamentos para el bienestar y oportunidades. En el primer grupo, necesidades humanas básicas, ahí tenemos variables que nos responden a las preguntas si tenemos suficiente comida, si tenemos una vivienda que nos tape de la intemperie, si tenemos suficiente seguridad para caminar en la calle. Respecto a los fundamentos del bienestar, las preguntas que nos responde es si la educación que estamos recibiendo nos va a servir para la vida, si tenemos acceso a telecomunicaciones como realmente en un mundo digitalizado es necesario tener,
y si tenemos una esperanza de vida que nos va a permitir llegar a personas mayores, a ser personas mayores. Y finalmente las oportunidades son el desarrollo de todos los derechos, de las oportunidades en el sentido de tenemos derecho a acceso a la justicia, tenemos participación electoral suficiente, tenemos un ambiente libre de corrupción, que no son preguntas menores y son preguntas que nos merman el desarrollo de manera sistemática. Entonces, el índice de progreso social lo que ha buscado es organizar estos componentes, los 17 componentes de los objetivos de desarrollo sostenible de una manera mucho más fácil de medir para que todo quede dentro de este mismo índice y se puedan analizar a través de los componentes, que son estos 3 grandes pilares, de los 12 subcomponentes o de las 54 variables que al final recabamos. El índice de progreso social además está íntimamente ligado con las variables económicas, pero no incorpora ninguna variable económica. Y esto es muy importante porque nos permite contrastar entonces las variables económicas con el progreso de las personas. Y les tengo un adelanto, realmente van muy de la mano. Como pueden ver además en la lámina que estamos proyectando ahorita, se puede ver cómo el índice de progreso social tiene un muy buen ajuste con el PIB per cápita, que es pues la generación de riqueza de una demarcación, en este caso de un país, a lo largo del tiempo, contra la calificación en puntaje del progreso social. Y el ajuste es mayor, sobre todo cuando hay pues ya un proceso de empoderamiento ciudadano, donde los ciudadanos tienen más capacidades de proveerse un mejor contexto. Y eso nos lleva a que en esta lámina donde se ve el ajuste justamente con la riqueza, pues veamos que el componente primero, que es el de necesidades humanas básicas, pues es el que demanda más coordinación del Estado. Pareciera que es algo que se resuelve con dinero del gobierno, pero no, justamente es algo que no se resuelve con dinero del gobierno. Entonces, el índice de progreso social lo que nos busca es que tengamos una buena administración de los recursos disponibles. Está también sumamente alineado con la pobreza laboral, por lo que les decía, la pobreza laboral es aquella que indica cuántas personas dentro de un hogar pueden consumir la canasta básica con el ingreso laboral de ese hogar. Y justamente vemos que el ajuste es mejor en aquel componente donde las oportunidades están mejor, el índice de progreso social marca mejores oportunidades porque obviamente requiere cierto capital humano. Cuando vemos la posición de México a nivel global, que estamos en la posición 68 de 168 países, pues estamos a nivel de desarrollo medio, aunque realmente dentro del propio grupo no estamos haciéndolo del todo bien. Y es que en el mundo, más del 60% de la gente vive en un entorno donde el progreso social es medio, bajo o bajo, y eso pues, solamente nos hace más fácil a nosotros nuestra posición relativa como país. No es que realmente lo estemos haciendo bien. Además, las ventajas de tener un mayor progreso social, en este caso, por ejemplo, en la pandemia, vemos que se traducen en mejores condiciones estructurales para tener pues, un mejor manejo de la pandemia. Por ejemplo, los países con mayor progreso social han tenido una mayor tasa de vacunación hasta ahora. Ahora, respecto a las cosas que no hace bien México en el contexto internacional, pues creo que no es para sorpresa de nadie. Tenemos la seguridad personal, que no solamente es los homicidios y la violencia que padecen todas las personas en México, sino también la percepción de inseguridad y la presencia de crimen organizado. La otra cosa que no sale bien es el acceso a educación superior de manera paritaria en comparación, digamos, con el mundo. Y la última cosa que hemos empeorado, y tampoco será sorpresa de nadie, es en el acceso a la justicia. Cuando revisamos además la posición de México, pues vemos que prácticamente en cada rubro hay mejoras posibles, hay áreas de oportunidad, pues porque como México está en la posición 68, cuando revisamos que hay cosas que no hacemos tan bien, pues tenemos por supuesto altos homicidios, tenemos alta percepción de inseguridad, tenemos mala calidad de la educación, tenemos poco acceso a médicos de calidad, tenemos malas instituciones de justicia en términos de la percepción y de la ejecución de la procuración de justicia. Tenemos una altísima tasa de matrimonio temprano, digamos infantil. Tenemos una alta percepción de inseguridad y tenemos una alta percepción de corrupción. Lo que podemos aprender o haber aprendido de estos primeros 2 años de índice de progreso social,
son 3 lecciones muy sencillas. La primera es que el bienestar está íntimamente ligado con el desempeño económico. Eso quiere decir que efectivamente el ajuste que les mostraba yo hace un ratito, pues tiene mucho sentido con el progreso social, con el crecimiento económico. El segundo es que el costo en vidas humanas tiene un impacto más que proporcional en el progreso social. Y el tercero es que las cosas no cambian en México con suficiente velocidad. Y es que ahorita no sé qué se está proyectando, pero la idea es que puedan ver justo cómo el PIB per cápita está perfectamente en sincronía con el progreso social, que a pesar de que es algo que se construye en el tiempo, las mejores condiciones para vivir, pues también se puede destruir relativamente rápido. Y aquí ya se puede ver justamente cómo el progreso social en 2019, acorde con la caída en el PIB per cápita en México, pues obviamente ve una merma y no esperamos algo distinto para este año ni para los próximos, porque bueno, pues obviamente construir capacidades toma tiempo, que los niños se matriculen nuevamente toma tiempo, que haya camas suficientes para las enfermedades no relacionadas con COVID toma tiempo. Y es que antes de la pandemia, pues ya la economía mostraba una debilidad intrínseca importante, teníamos poca inversión, teníamos un mercado laboral relativamente informal, con gran presencia, de hecho, de la informalidad. Y pues en este momento, después de la meseta de 2019, pues cae la producción en México y eso se traduce, pues obviamente, en menores salarios, en menor calidad de vida, en menores ingresos para el gobierno y por supuesto también en peores servicios para todo el mundo. Ahora, el bienestar está íntimamente ligado al desempeño económico, les decía yo, y eso se puede ver en que 2/3 partes sufrieron una disminución en su índice de progreso social en la última medición, es decir, entre 2019 y 2020, pero podemos hacer una referencia hacia atrás y ver que 2018 fue el mejor momento, pero incluso desde que iniciamos las mediciones en 2015, 2016, pues había venido subiendo y habían venido subiendo a una tasa de alrededor de 30 estados cada año, iban mejorando su progreso social. Entre 2019 y 2020 vemos cómo cae en 21 entidades federativas y eso pues claramente afecta el progreso social de las personas donde vivamos. Hay entidades federativas que además la pandemia les pegó de manera distinta y entonces pues necesitamos tener muy claramente la identificación de cuáles son esos problemas. La segunda lección de todo esto era que el costo en vidas humanas había sido particularmente alto. Hemos identificado que por cada punto porcentual que haya extra en exceso de mortalidad, pues hay también 4 puntos que se contrae la calificación de progreso social. O sea, es decir, es 4 veces mayor el impacto. Y esto es porque, pues obviamente, cuando se muere el proveedor de una familia, pues la familia queda en una posición de muchísima desventaja económica y de mucha desventaja social. Las mujeres, además, empiezan a trabajar más, se mueren las abuelas, las mujeres no pueden trabajar. Las mujeres que pueden salir a trabajar ganan menos y además están en un mercado informal. Al final del día, esto es un sistema y lo que tenemos que ir arreglando son esos pedazos de ese sistema. Y no los quiero aburrir más, los invito a que nos visiten en la página de México Cómo Vamos. Ahí van a poder descargar el estudio. La tercera lección, que es esta que no alcanzó a desarrollar ya un poco por el tiempo y por respeto a todo el mundo que nos vino a ver y todos los speakers que nos suceden, pero es que las cosas no cambian mucho en el tiempo y eso lo van a poder ver en todas las gráficas donde vemos pues que es fácil caer en el progreso social, pero es fácil recuperarse si tienes altos ingresos. Es muy difícil salir de la franja de hasta abajo, es decir, del sureste mexicano y la condición de poca movilidad social, la condición de pocas oportunidades, de mala calidad de los servicios, y es relativamente frecuente que los niveles medios sean aquellos que se muevan más, los estados que están en el sándwich. Y bueno, pues con esto me quedo, ya no los entretengo con las dimensiones, pero sí me gustaría regresar, si me pueden ayudar en la transmisión, al mapa donde se puede ver el índice de progreso social. Van a ver un mapa que no se traduce en otra cosa, sino un sureste muy deprimido, un sureste que necesita que revisemos cada una de las causas que no son iguales en cada uno de los estados. Y en la parte norte vemos cómo el progreso social está mucho más alto, está en colores verdes, y aunque los problemas que tiene Chihuahua no se parezcan a los problemas que tiene Nuevo León, al final del día el índice de progreso social te permite voltear a ver cada uno de esos componentes y asomarte a cada uno de los rubros
para poder hacer diagnósticos ad hoc. Y pues nada, el mensaje final con el que quiero despedirme es que no todo está perdido. O sea, necesitamos trabajar para recuperarnos, necesitamos ir más allá de lo evidente y sobre todo necesitamos recuperar el progreso social perdido durante la pandemia, para lo cual se necesita un compromiso de los gobiernos, tanto locales como federal, pero también se necesita el compromiso de las empresas, y aquí quiero hacer un reconocimiento a nuestro socio habilitador, que es el Consejo Mexicano de Negocios, sin quien no hubiéramos podido hacer este estudio y muchos otros. Muchas gracias por su apoyo y muchas gracias por la confianza que tienen en este tipo de instrumentos. Y sobre todo la sociedad civil, que tenemos esta responsabilidad con poquitos recursos hacer un montón de cosas y habilitar la transferencia de lo que produce el gobierno, de los servicios que tiene el gobierno y acercarlos a la ciudadanía de una manera más ágil para que todo fluya. Y finalmente el compromiso que debe tener la ciudadanía es exigir que todas las políticas públicas que se hagan tengan un diagnóstico previo, que no se hagan sobre la base de creencias ni sobre la base de discursos, y que aprendamos a cuestionar prácticamente todo lo que nos dicen. Y por eso en la página de México Cómo Vamos hacemos este esfuerzo por además poner pues comparaciones entre estados, datos desagregados por sexo. Vaya, tenemos información que queremos que cada quien se apropie, y para eso trabajamos, para que cada uno de ustedes pueda contar su propia historia. Entonces, bueno, con esto me quedo en la parte de los hallazgos y le cedo la palabra a Sara Hidalgo, que nos acompaña de la Embajada de Reino Unido. Sara, muchas gracias. Ella es Senior Economist de la Embajada. Adelante. Gracias. Buenos días. Estamos muy agradados de estar en este momento, en este espacio. En nombre del embajador John Benjamin, les damos las gracias por abrirnos las puertas de su casa para estar aquí, para celebrar este tipo de iniciativas tan importantes que trabajan en pro del progreso y el desarrollo económico y social de nuestros países. Es un placer darnos cuenta lo alineadas que están ambas instituciones, tanto la Embajada Británica en México como México Cómo Vamos. Nos llena de alegría ver la calidad de los entregables que tiene México Cómo Vamos. Es sorprendente cómo logran digerir el análisis económico y hacerlo accesible a la población. El conocimiento es una herramienta que empodera definitivamente y contribuye a que la gente tome mejores decisiones en sus espacios, en sus casas, en sus trabajos. Mientras más información le demos a la población y podamos bajar el nivel y hacerlo digerible para que la población pueda aprender de estas herramientas, estamos realmente contribuyendo y creando valor. Estamos también muy agradados de ver cómo este índice puede recoger un poco el impacto que ha tenido la pandemia en nuestra sociedad, no solamente a nivel económico, sino a nivel social, que creo que ha sido el impacto más grande que ha tenido. Definitivamente la pandemia puso en evidencia cuál es el tamaño de la brecha y ha dejado rezagado a quien ya estaba rezagado. Y definitivamente es valioso poder contar con algún dato que aproxime la dimensión del impacto, porque definitivamente creo que van a pasar décadas hasta que podamos realmente darle un número que pueda recoger cuál ha sido el impacto de la pandemia. También queremos resaltar lo importante que es poder disponer de data a nivel estatal. México es un país sumamente diverso. Las realidades del norte es muy diferente a la realidad del sur y la realidad del centro. Por tanto, es importante tener esta herramienta que permite que los estados y los gobiernos y la sociedad civil en cada región pueda saber dónde está, porque los retos son diferentes. El reto que enfrenta una persona en la Ciudad de México es muy distinto a una persona que viva en el sur del país. Por eso aplaudimos que esta iniciativa esté recogiendo cada vez más datos a nivel estatal. Queremos resaltar 2 de las 4 lecciones que ya Sofi comentó. La primera es que el crecimiento económico por sí mismo no es garantía de un mayor desarrollo, sino viene acompañado de un set de política económica que pueda llegar a nivel estatal. Y por otro lado, aún con crecimiento moderado, es posible mejorar ampliamente el bienestar de las personas si los recursos son administrados de forma correcta.
Como dijo Sofía, los cambios en el progreso toman tiempo, no son cambios de un día a otro, pueden llevar décadas y es por ello que es importante la consistencia y la persistencia de las políticas públicas a largo plazo. Vemos con mucho agrado también que este índice está incorporando cada vez más variables. Comentaba con Sofía en nuestra primera reunión que sería muy interesante poder agregar datos de cómo es el movimiento migratorio dentro de México, cómo las personas de los estados del sur pueden migrar a los estados del centro o del norte buscando mejores oportunidades. A medida que podamos incluir este tipo de indicadores en el análisis, definitivamente vamos a agregar valor. Para no demorarme más, quiero enfocarme en las láminas que seguramente están proyectando, porque quiero compartir con ustedes cuál ha sido el esfuerzo de la Embajada Británica en temas de cooperación. En marzo de este año, el Reino Unido presentó una revisión integrada de su gobierno. Esta revisión reafirma el compromiso en términos de desarrollo internacional. ¿Cuáles son los pivotes del desarrollo? Igualdad de género y educación de las niñas. Desarrollo de una economía digital abierta e innovadora. Combatir el cambio climático y proteger urgentemente la biodiversidad. Ciencia y tecnología, COVID-19 y seguridad sanitaria global, resolución de conflictos y promoción de sociedades abiertas, asistencia humanitaria y, por último, promoción del comercio internacional y crecimiento económico. La Embajada del Reino Unido en México trabaja en cooperación con los gobiernos, en cooperación con el gobierno estatal, con el gobierno regional, con la sociedad civil, con organizaciones, con universidades, y de esta manera hacemos una amalgama para poder contribuir de muchas formas y en distintos formatos al desarrollo de México. Tenemos alianzas que apoyan el diseño y la implementación de políticas públicas. Por ejemplo, en Guadalajara y en Hermosillo hemos mejorado y hemos contribuido, mejor dicho, a mejorar los sistemas de transporte. Hemos hecho propuestas concretas en este sentido. Por otra parte, tenemos un apoyo importantísimo en los servicios financieros para promover el desarrollo de las fintech en México. Hemos apoyado el desarrollo de la ley fintech y hemos estado trabajando arduamente en promover la participación de la mujer en el sector fintech. En el mapa, no sé si pueden apreciar, tenemos las experiencias de cooperación para el desarrollo a nivel estatal. Cada puntito que vemos es una participación del gobierno británico en México para la cooperación en términos de desarrollo. Tenemos un programa llamado Programa de Prosperidad, tenemos el Fondo Newton, el Fondo Climático Internacional y Sociedades Abiertas. Como pueden ver, hay una amplia presencia en los estados del sur del país por ser prioritarios para el gobierno. Un poco en detalle, para no demorarme, en términos de servicios financieros, el objetivo es desarrollar iniciativas de inclusión y educación financiera, así como soluciones fintech. El programa busca aumentar la profundidad y cobertura, y así como la eficiencia de los servicios financieros. En Yucatán tenemos un proyecto llamado Ahorrando Ando, desarrollado en conjunto con Amafore y la CONALEP, que se llevó a cabo entre abril del 2020 hasta el 2021. Tenemos un proyecto en camino llamado Caravana Fintech, que quiere promover el uso de este tipo de tecnología novedosa. En Querétaro, Caravana Fintech también tiene una presencia muy importante, y en Jalisco estamos desarrollando capacidades de resiliencia de micro y pequeñas y medianas empresas. Como ya les mencioné, la embajada tuvo una participación muy importante en la reforma fintech en México y pudimos participar dando nuestro punto de vista para este instrumento legal. Por otra parte, también fuimos parte de la Plataforma Nacional de Inclusión Financiera que acaba de ser lanzada. Otro proyecto se llama Ciudades del Futuro, que tiene como objetivo apoyar el desarrollo de soluciones de movilidad urbana. Y por último, otro proyecto importantísimo es el uso de energías limpias en México, con presencia en Nuevo León, Querétaro, Jalisco, Tabasco, Sonora y Veracruz.
Esto ha sido todo por el momento. Quiero ceder la palabra a la próxima persona que nos acompañe. Gracias. Perdón, buenísimo. Muchas gracias. Estamos teniendo un pequeño problema técnico aquí en vivo. Espero que en redes no, y les agradecemos la paciencia. Quiero darle las gracias a Graciela Márquez, que es vicepresidenta del INEGI, es miembro de la Junta de Gobierno, quien no pudo venir, pero nos mandó un video donde pues habla justamente de la importancia del progreso social y de los datos para poder generar mejores diagnósticos. Gracias. Muy buenos días, soy Graciela Márquez, vicepresidenta de la Junta de Gobierno del INEGI, y es un gusto para mí acompañarlos en forma virtual el día de hoy para la presentación de los resultados del Índice del Progreso Social 2015-2020. Antes de iniciar, quiero agradecer a Sofía Ramírez, la directora de México Cómo Vamos, su invitación a participar en esta presentación. Postulados ya clásicos como el desarrollo y libertad de Amartya Sen han intentado materializarse en mediciones capaces de capturar la complejidad del entorno socioeconómico más allá de la esfera puramente económica. Algunos de los esfuerzos notables son la Comisión sobre la Medición del Desempeño Económico y Progreso Social, fundada en 2008 por Stiglitz, Sen y Fitosi, o bien la Resolución de Naciones Unidas en 2011, denominada Felicidad hacia un cambio holístico del desarrollo. Como producto de estos esfuerzos, han surgido iniciativas como el Índice para una vida mejor de la OSDE o las mediciones del INEGI para complementar las medidas tradicionales de actividad económica, como los módulos de bienestar autorreportado, mejor conocido como BIARE, y más recientemente los estudios sobre la importancia de los servicios ecosistémicos. El Índice de Progreso Social, desarrollado originalmente por Social Progress Imperative y aplicado a nuestro país por México Cómo Vamos, se suma a estas iniciativas de medición que permiten ir más allá del PIB y aproximar indicadores del desarrollo y bienestar de la población. La estructura modular y desagregada del índice permite identificar los componentes que impulsan el avance de las dimensiones sociales y ambientales que lo integran, y a partir de ello postular recomendaciones de política pública que orienten las acciones hacia la mejora de las condiciones de vida de las y los mexicanos. México ha aumentado paulatinamente el valor del índice global al pasar de 66.9 en 2011 a 71.5 en 2021, alcanzando, como hace una década, la posición 68 del ranking que, para este año, conjunta a 168 países. Sin embargo, comparado con 2020, México cayó 1/3 de punto. Esta disminución captura, en parte, el impacto de la pandemia por la COVID-19. De los resultados de 2021, quiero detenerme en dos componentes por ser los que muestran un puntaje por debajo del promedio del índice global. El primero de ellos es el de seguridad personal. México obtuvo 50.7 puntos contra 61.2 del mundo. Es inocultable el reto que nuestro país enfrenta en materia de seguridad, por lo que los resultados de reducir esta brecha estarán directamente conectados con la mejora en la calidad de vida de todos los sectores de la sociedad. El segundo componente es el de acceso a la educación. Aquí México alcanzó 60.2 puntos en 2021, en tanto que el resto del mundo obtuvo 61.6. Aunque la distancia es menor, el resultado da cuenta de lo mucho que aún puede hacerse para cortar esta brecha, como ampliar la oferta educativa para los niveles medio y superior, impulsar políticas que favorezcan la permanencia y conclusión de las mujeres, además de garantizar la calidad de la educación. Indudablemente, lo más destacado en esta edición del índice
es la serie a nivel subnacional para el periodo 2015-2020. Esta información nos da un panorama muy completo de la variación estatal en el logro de objetivos sociales y ambientales. Siguiendo con nuestro primer ejemplo, Yucatán obtuvo el puntaje más alto en seguridad personal durante todo el periodo de análisis. En cambio, los estados con puntajes más bajos fueron Guerrero, Baja California Sur, Baja California, Colima y Zacatecas. Solo para dar una idea de los extremos, en 2020, Yucatán alcanzó un puntaje de 89.4, en tanto Zacatecas logró 29 puntos y el promedio nacional fue de 55.9. Este solo componente, seguridad personal, nos habla de una multiplicidad de factores. Un estado con un desempeño destacado en el tiempo, en este caso Yucatán, de las brechas a nivel subnacional y de estados con muy diferentes características en la parte baja de la distribución. Debo agregar que la construcción del multicitado índice, el INEGI aporta datos para un número significativo de sus componentes. Con ello, cumplimos con entregar a la sociedad información de calidad, pertinente, veraz y oportuna. Me resta solamente invitar a todas y todos a explorar la riqueza que nos ofrece el Índice de Progreso Social 2015-2020. Agradezco nuevamente a México Cómo Vamos su amable invitación y el hacer posible, a través de esta cápsula, nuestra comunicación. Muy buenos días. Buenos días y gracias a Graciela Márquez que nos hizo favor de enviar esta cápsula. Y sí, efectivamente, 37 de los 54 índices provienen de información del INEGI. Les quiero presentar ahora a Ilsa Aguilar, que es una persona sumamente importante en este evento, porque viene de Querétaro, exprofeso a este evento, pidió un día pues de su trabajo para poder venir y estar aquí. Y ella es presidenta de Queretrans. Ella es alguien que ha sido activista prácticamente toda su vida y ha tenido en una experiencia muy personal el impacto que implica el acceso a tener oportunidades reales y no solamente lo que la ley marca que debiera ser en términos de inclusión. Entonces, Ilsa, muchas gracias por venir y por acompañarnos esta mañana. Gracias, Sofía, por la invitación, porque la verdad es que pues sí, fue muy importante que me escribieras y la verdad es que sí busqué todo para estar este día. Y bueno, yo sé que, como le dije a mi mamá, tengo 6 minutos de fama, entonces sí lo estuve pensando. ¿Qué tengo que decir? Hay muchas cosas. Me quiero presentar muy rápido, como mencionaron, soy presidenta de Queretrans, una sociedad civil. Pero también pues he pasado por la universidad y pues tengo una licenciatura en sociología y de repente he querido hacer otras cosas. Actualmente tengo 31 años y casualmente ustedes están hablando de un periodo del 2015 al 2020, ¿no? Como datos duros. Y bueno, yo en 2015 logro la rectificación de mi nombre y mi sexo en mi acta de nacimiento a través de un juicio que gané en el estado de Querétaro en un juzgado, ¿no? Familiar. Eso para mí es un precedente porque yo sí le he apostado a que, siendo originaria de una ciudad como es Querétaro, es importante empezar a hacer cosas desde ahí, ¿no? Y claro, de repente luego me presento y digo, soy de Querétaro y siento la mirada como cuestionadora de que por el simple hecho de ser queretana ya soy conservadora o nos quieren cortar con la misma tijera. Entonces, hay muchas, bueno, cuando yo estuve revisando el índice de progreso social, la información que me compartieron, pues empecé a pensar como momentos de mi vida donde pues he tenido mucha inestabilidad, ¿no? Porque pues hay violencia, ¿no? Incluso la violencia emocional, como se ha dicho en otros espacios, pues genera daños físicos, ¿no? Entonces yo soy una persona que sí, que de repente entra al activismo como un poco a la fuerza, porque es cuando pues recibo un diagnóstico de una enfermedad crónica. Y entonces estaba muy joven, tenía 17 años, pero entonces estas experiencias
pues me han ido formando y entonces yo he buscado solicitar o ejercer este derecho personal, ¿no? Al acceso a mi información, o como se conoce hoy en día, los derechos ARCO. Entonces, no saben lo difícil que es a veces solicitar tu información, aunque ya hay un procedimiento claro, hay leyes, hay reformas, hay cosas que se han aplaudido en los últimos años, pero tardé prácticamente alrededor de un año para poder acceder a mi expediente clínico, ¿no? Por el simple hecho que me decían que no lograba corroborar mi identidad, pero además yo luego me regresé a la ley, lo que dice la ley, y dice que cuando tú inicias una solicitud, si al sujeto obligado no le queda claro o hay algo que dices, bueno, yo envío un documento para acreditar mi identidad porque esto se puede hacer por internet, ¿no? El Portal Nacional de Transparencia. Tiene más o menos 5 días, ¿no? Para hacer una prevención de información, pero al final esta sujeto obligado, que fue el Servicios de Salud del Estado de Querétaro, siempre estuvo citando un criterio del INAI, o sea, no un artículo de la ley, sino un criterio que le llaman el 0118, que dice que los datos personales no se pueden entregar por vía electrónica, pero yo nunca pedía que sean entregados por vía electrónica, ¿no? Pero bueno, eso nada más para mencionar las dificultades, ¿no? Que están como en este camino. Y luego yo digo, a ver, esto es un trámite, como puede ser otro trámite o una denuncia, ¿no? Dentro de las fiscalías. Y esto requiere de mucha paciencia, pero de mucho esfuerzo de las personas para que los trámites o las denuncias lleguen a término. Pero luego me he encontrado que a veces es como mañosamente el mismo sistema, o decirlo, la administración pública, ¿no? Desde todos los poderes que representan, incluso los organismos autónomos, mañosamente buscan alargar esos trámites para que el ciudadano los abandone, ¿no? Y entonces, o incluso llevarlos a otro terreno donde ya no sea, tenga injerencia el ciudadano, sino llevarlos a otros terrenos donde sea un profesionista, es decir, un abogado quien tiene que estar representándote. Entonces es un poco como callar las voces, y entonces, a pesar de que yo logro el reconocimiento de mi identidad, y que a veces se vende como las leyes de identidad de género, ¿no? En las distintas entidades donde ya se ha aprobado, como la puerta de entrada a tener un reconocimiento y el ejercicio de tu ciudadanía, pues en la práctica te das cuenta que no, que siempre te cuestionan que no logras corroborar que tú eres la titular, ¿no? O que a pesar de todo, tienes también que estar, o sea, tienes una historia, ¿no? Y de repente solicitas información que estaba asentada con tu anterior personalidad, y tienes que estar con todos esos procesos. Y ya para ir cerrando mi participación, pues yo me he preguntado, a ver, ¿por qué es tan conveniente que a veces en las áreas de atención a ciudadana, en la administración pública, haya perfiles no profesionalizantes cuando están en contacto con información directa, y donde te puedes dar cuenta de las irregularidades a veces que pasa, como el registrar mal un dato, ¿no? Tanto de contacto o de información que no debería de haber errores de dedo, ¿no? Entonces, o sea, es conveniente, ¿por qué? Porque pues justamente es como se busca que sea muy manipulable, ¿no? Esa es mi perspectiva, y ya también, pues dentro de todo este activismo lo he dirigido a como reclamo, pero también como insistencia a que la diócesis de Querétaro, como una asociación religiosa, modifique mis datos personales en mi acta de fe de bautismo. ¿Por qué? Porque estos datos me pertenecen a mí, y porque ellos, no es posible que te digan, tú eres bienvenida con tu anterior personalidad. Eso es totalmente violatorio. Imagínense, eso, no sé en qué posición me están dejando, y además, yo gané, ¿no? Al final de cuentas, el reconocimiento por parte del INAI, pero ellos se ampararon. Y dentro de ese amparo, que además está desde abril, no se ha podido resolver la audiencia constitucional. La última fecha que me dieron es el 7 de diciembre. Y la verdad es que hay que darle seguimiento, porque pues la verdad esto me parece histórico, y porque uno de sus 6 conceptos que elaboran de violencia dicen que si lo hacen,
estarían tanto violentando mi libertad religiosa y de conciencia como si, porque ellos quieren que si yo no estoy cómoda con ellos, yo me cambie de religión, pero casualmente más del 90% de las asociaciones religiosas que están en Querétaro tienen esta mentalidad cerrada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me queda menos del 10% de asociaciones religiosas en las que yo podría libremente como ser reconocida. Entonces, son cosas que hay que seguir y hasta aquí dejaría mi participación. Muchas gracias a Ilsa y todos los que se preguntan que qué tiene que ver esto con progreso social, es justamente como la importancia que tiene depositar en mejores capacidades institucionales del Estado, pues todos los procesos que tienen que ver con la ciudadanía. De ahí que el componente de necesidades humanas básicas esté tan disperso cuando se compara, digamos, con el PIB per cápita. No basta con tener riqueza, basta con poder administrarla bien. Tenemos que hablar de tribunales de acceso a la justicia, que es uno de los componentes que además desde el principio hacemos referencia, en el cual México ha ido perdiendo terreno. Y entonces sí, la historia de Ilsa es una historia de progreso social, es un problema de progreso social y también es la historia de una ciudadana que con todo su activismo ha logrado ir ganando terreno, pero no tenemos que ganar terreno, tenemos que defender ese progreso social para todas las personas. Muchas gracias, Ilsa. Gracias. Ahora le damos la bienvenida a Carlos Brown, que no solamente es alguien cercano a la organización porque es experto de México Cómo Vamos, sino también es alguien que le ha dado un nuevo giro a muchas de las ideas que tenemos en la organización. Nos ha dado frescura, nos ha dado pues un montón de entradas a discusiones que no teníamos antes y por eso, bueno, pues bienvenido. Perdón, es codirector del Instituto del Sur Urbano. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Sofía. Me gusta un montón ir después de Ilsa porque creo que es un recordatorio muy claro de que la riqueza no basta, de que el crecimiento no basta, de que enfocarnos en lo económico no basta, ¿no? De que hay que pensar en el bien vivir, ¿no? Esta palabra, así como Salinas de Gortari nos quitó solidaridad, la palabra solidaridad, yo digo que esta administración nos arrebató la palabra bienestar, ¿no? Y por eso yo le llamo bien vivir, porque no basta con bienestar, ¿no? Piensen en la palabra, es el tema del bien vivir, ¿no? Cómo transformamos esa visión del crecimiento, ya lo dijeron antes, en desarrollo, pero en desarrollo en serio, ¿no? No esta visión de, que tengas para poder por lo menos sobrevivir, no. ¿Cómo hacemos para que las personas estén bien, ¿no? Y eso pasa sí o sí por refortalecer lo local, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes que hacen en este estudio, la verdad es que mis respetos porque el trabajo desde los datos no es fácil, ¿no? No es fácil en un país que, como bien decía Graciela Márquez, la doctora Graciela Márquez, pues hay mucho avance en términos de indicadores, pero todavía nos falta muchísimo por conocer y entender. Uno de los grandes retos que tenemos todavía es entender lo local, entender cómo son las dinámicas, más allá de los grandes promedios, las desigualdades, ¿no? Cómo entendemos las desigualdades en lo local. Creo que este es un muy buen acercamiento para empezar a entenderlo, que todavía nos falta un montón, ¿no? Estamos todavía en ese proceso, pero quiero hacer énfasis en algo que vincula muy bien con el tema que hablaba Ilsa ahora, que es la capacidad de las instituciones locales, ¿no? Y siempre lo decimos como la capacidad, como si fuera una cosa abstracta, cuando en realidad es el trato digno de las instituciones locales, es la fortaleza institucional de esas instituciones. Y eso pasa porque tengan dinero. Y es horrible que regresamos después de hablar de bien vivir, del bienestar y de no hablar solo de crecimiento, de hablar de desarrollo, de dinero, porque ahí pasa también por el fortalecimiento de las haciendas locales, ¿no? Este es uno de los grandes retos que tenemos, cómo las instituciones locales se pueden fortalecer y pasa sí o sí por dinero, pero también acercarse a la gente, ¿no? Yo pongo un caso emblemático para no comer más tiempo, que es el caso de Tabasco, ¿no? Tabasco ahora mismo está en el centro de todas las decisiones, ¿no? Parece por obvias razones porque está en el centro de las decisiones. Y tiene a Dos Bocas del lado poniente del estado y tiene al Tren Maya del lado de los ríos, en la región de los ríos, en Tabasco, ¿no? Entonces vemos a municipios como Tenosique, Balancán, Emiliano Zapata, no es que yo haya estudiado mucho, es que yo soy de allá, y vemos esos municipios que están teniendo un boom con el Tren Maya, ¿no? Un boom en el sentido de empleo. Y siempre la consigna es la creación de empleo, la creación de empleo. Y luego vemos las condiciones de vida de la población y vemos los indicadores, ¿no? La serie lo refleja muy bien. Cuando vemos los cambios de 2018 a 2020, no pasa mucho.
Y ese es el gran paradigma que tenemos que romper, la idea de que el empleo es suficiente. Sí, sí es importante, por supuesto, la fuente de ingresos de miles de familias, millones de familias, pero hay que ir más allá, ¿no? Hay que dar ese brinquito de entender que ese nuevo paradigma del que tenemos que hablar tiene que poner en el centro que la población viva bien. Y creo que ese es el corazón hacia donde podemos llevar estos datos, hacia donde podemos llevar un informe como este. Y les felicito de verdad por el trabajo hecho al equipo de datos, de verdad es un trabajo encomiable y muchas felicidades. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que sí, tienes toda la razón. La hacienda pública es uno de los grandes pendientes de esta administración, la recaudación. No hemos volteado a ver la recaudación a nivel local, no hemos hablado todavía de cómo se recauda, hemos hablado de cómo se gasta. Entonces sí, vamos a seguir platicando sobre esto. Muchas gracias. Ahora le doy la bienvenida a Roberto Vélez. Él prácticamente es el más senior de todos nuestros invitados, no por importancia, sino por edad, no miento, porque es el director ejecutivo de uno de los centros de estudios más serios que hay en el país, al cual además nosotras en México, ¿Cómo Vamos?, nos acercamos con pues todas las ganas de ser parte del cambio que ellos han originado y empezado desde hace muchos años. Entonces, Roberto, no quiero robarte un minuto más de tu tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Sofía, por la presentación. Me estaba dando cuenta de eso, ¿no? Yo dije, ¿por qué me ponen al final? Y ahora está claro por qué fue, ¿no? Porque ahora ya me toca ser el último de la fila en términos de edad. Y bueno, no nada más agradecerle a Sofía, sino felicitar a todo el equipo de México Cómo Vamos por el trabajo. Al principio mencionaste a muchas y muchos de ellos, pero siempre es importante, ¿no?, valorar el trabajo del equipo que tenemos en organizaciones tan pequeñas como las que representamos, y en donde entonces mucho del trabajo cruza líneas, ¿no?, en términos de especialidad. Acabas haciendo y aprendiendo de muchas más cosas que para lo que te preparaste durante tu carrera. Una de las ventajas de ser el último en comentar es que ya pude escuchar a todas las personas que me precedieron, y entonces puedo ir rescatando algunos de los puntos que se mencionaron. Cuando hablamos de desarrollo, una de las primeras preguntas que nos hacemos, digamos, en la segunda mitad del siglo XX es ¿por qué hay economías que crecen más que otras?, ¿no? Cuando estamos hablando de crecimiento económico. Y una siguiente pregunta que se deriva de esa discusión es ¿cuál es la relación del crecimiento económico con otras dimensiones del desarrollo? Y al mismo tiempo, cuando hacemos estos análisis sobre diferencias de crecimiento económico, reconocemos de entrada que la medida estándar de crecimiento económico, o en particular el PIB per cápita, también es una medida promedio, ¿no? Y entonces nos quedamos con la duda de qué es lo que está pasando alrededor de esa media, ¿no? Qué tan dispersa está la media, y eso tiene una relación directa con la desigualdad, ¿no? Y cuando cruzamos la línea y entonces empezamos a pensar en términos de desigualdades, otra vez empezamos a darnos cuenta que estas desigualdades no son unidimensionales, sino que son multidimensionales, ¿no? Y eso nos lleva a esfuerzos como, por ejemplo, el del índice de progreso social, ¿no? Es decir, es un indicador que es multidimensional en términos de lo que está intentando capturar, y segundo, tiene una composición de variables también muy rica, ¿no? Entonces, lo que hace el índice de progreso social es recoger toda una tradición de medidas de bienestar, ¿no? Si regresamos, por ejemplo, a esta discusión con la que inicié, pues a partir de los 40 tenemos estas medidas de PIB, ¿no? Y después empieza a haber enfoques distintos que están incorporados en el índice de progreso social. Por ejemplo, necesidades básicas, ¿no?, que es típico en la literatura sobre pobreza, y cómo constituimos las canastas básicas que van a determinar las necesidades básicas de una población, y quién define cuáles son esas necesidades básicas. Eso está incorporado en
en el índice. Y luego tiene estas dos partes, ¿no? Que son fundamentos de bienestar y oportunidades. Y entonces cuando otra vez regresamos a la tradición de medidas, no solamente nos detenemos en un enfoque como el de necesidades básicas, sino que cruzamos el camino, como, por ejemplo, con cosas como desarrollo humano, ¿no? El famoso índice de desarrollo humano, que se sostiene en un enfoque que ya mencionaba Graciela en su presentación, funcionamientos y capacidades a lo Amartya Sen y a lo Martha Nussbaum, ¿no? Donde lo que importa no es nada más contar, por ejemplo, con un derecho escrito, sino poder efectivamente ejercerlo, ¿no? Es la posibilidad de ser y de hacer. Eso está incorporado también en el índice de progreso social. Entonces, dicho eso, quiero resaltar dos temas centrales de lo que nos presentan hoy. Uno, un valor importante del esfuerzo de México como vamos radica en el hecho de que vamos a poder hacer comparaciones en el tiempo y en el espacio. Es decir, por un lado generan una serie, ¿no? Que yo espero que va a continuar, ¿no? La serie entonces puede ser un análisis dinámico del índice, eso por un lado, y lo otro, las posibilidades de hacer comparaciones en el espacio, ¿no? Siempre estás buscando referencias. Esas dos cosas te dan la posibilidad de contar con referencia. En el espacio con relación a ti mismo y en el tiempo con relación a los demás. Entonces, eso es un valor importante. Y, como decía al principio de mi comentario, siempre te quedas con la duda de qué es lo que pasa alrededor de los promedios. Entonces, pues queda una tarea, ¿no? Que es la necesidad de seguir desagregando. En este caso, han presentado una serie y un estudio desagregado a nivel estatal, y entonces nos queda un siguiente paso que sea municipal, y después los municipios tendrán que hacer lo propio. En fin, eso también es muy importante. Y con esto cierro. Cuando platicaba con Sofía sobre mi participación en esta presentación, y luego me di cuenta por qué, cuando leí el documento, se hace mucho referencia al tema de movilidad social, ¿no? Que es un tema que desde el Centro Cívico Espinosa Iglesias hemos trabajado pues desde nuestra fundación, hace 16 años. Y efectivamente, cuando uno ve los mapas de los resultados estatales, encuentra una correlación muy importante, ¿no? En términos de lo que nosotros hemos identificado recientemente en un ranking de movilidad social desagregado a nivel estatal. Y ahí el gran reto no está únicamente construir un ranking, ¿no? El ranking siempre es fácil, voy a decir, es fácil hacerlo. El gran reto es cómo utilizamos ese ranking, cómo hacemos uso del análisis por componentes, en este caso el índice de progreso social, para traducirlo en no únicamente diagnóstico, sino en plan de acción y de reacción en términos no únicamente de acción pública, sino también de acción privada, en el caso particular del índice, siendo un índice tan rico en términos de su composición. Entonces, ahí hay un gran reto, y ahí es muy importante entonces la discusión con relación a las desigualdades, ¿no? Es decir, cuando vemos un índice con esas características que se construye con medidas contemporáneas, la ventaja de tener la medida dinámica es que vamos a poder ir capturando en el tiempo el avance en términos de realización de vida de las personas, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Ilsa ponía el ejemplo, ¿no? De si la ley lo dice, pero lo puedo o no lo puedo hacer, hay una gran diferencia entre eso, ¿no? Y si nos regresamos al análisis o al enfoque estilo Amartya Sen, lo importante es poder hacerlo. Y en ese sentido, la discusión de la relación de progreso con crecimiento económico vuelve a estar en el centro, ¿sí? Porque ahí hay un diagnóstico que lo que sugiere es que el crecimiento va por un lado,
y el progreso social va por el otro, pero en realidad son dos variables que están íntimamente relacionadas, no necesariamente en un corte, pero sí a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, es muy importante cuando utilizamos un índice con estas características, entender cómo se van construyendo las desigualdades y cómo se van limitando los espacios de poder ser y de poder hacer en las personas, ¿no? Y en ese sentido, entonces, regresamos a la discusión sobre crecimiento económico y empezamos a entender cómo se construyen las posibilidades de un mayor espacio para crecimiento económico, por un lado, y en segundo lugar, cómo logramos que una mayor una mayor proporción de la población esté en condiciones de participar en ese crecimiento económico. En fin, ahí me quiero detener, sin reiterar la invitación, la felicitación a México cómo vamos por este índice, y estoy seguro que de aquí se van a derivar muchísimas discusiones. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Ahora estamos cerrando ya el evento. Hay una última participación que les quiero anunciar. Katia Guzmán, que es la coordinadora de datos de México, ¿cómo vamos? Y Carlos Bravo, nuestra asesora legislativa, nuestra coordinadora administrativa, y tiene un montón de funciones asociadas que no vienen en su descripción de puesto. Entonces, a ella muchas gracias. También los invito a que visiten la página de México, ¿cómo vamos? Por supuesto, para que conozcan todo lo que hacemos, pero en concreto porque la plataforma lo que nos va a mostrar en esta ocasión es justamente la posibilidad de comparar, y no solo los promedios, sino las entidades en el tiempo y los componentes. Entonces, con esto me quedo. Carlos. Muchas gracias, y muchas gracias por todos los amables comentarios que hemos recibido. Creo que me llevo más preguntas que respuestas, la verdad. Y justo estábamos discutiendo ahorita, ¿no? Carlos y yo, como qué seguiría o qué es lo que podemos reconocer. Creo que desde mi perspectiva, al ser yo la responsable junto a Axel de construir la serie, de compilar los datos, de procesar toda la información, que 54 indicadores se dice muy fácil, pero procesarlo para 32 entidades federativas por 6 años no lo es tanto. En fin, creo que me llevo un montón de aprendizajes, ¿no? Lo primero que yo quisiera rescatar, que además creo que no lo hemos dicho lo suficiente, es que no solamente van a poder encontrar en nuestro sitio el PDF o el informe, ¿no? Van a tener acceso a toda la compilación de datos, van a tener acceso también a todos los códigos que utilizamos para estimar los puntajes, es decir, va a ser un trabajo totalmente y absolutamente replicable, porque precisamente una de nuestras consignas, sobre todo cuando trabajamos con el INEGI, es también bien importante decirlo, ¿no? El INEGI es nuestra fuente de información por excelencia, no solamente para este índice, yo creo que para el 80% de los indicadores que trabajamos en la organización. Una de nuestras consignas con el INEGI ha sido: danos más información, necesitamos más indicadores desagregados por sexo, necesitamos más información de trabajo, de cuidados en el hogar, en fin. Dado que tenemos esa consigna, pues empezamos también este tipo de procedimientos. Entonces, creo que ese es el primer aprendizaje. Ya sé que me lo ibas a preguntar, discúlpame. No sé, tú, Brown. Yo tengo, sí, datos, es importantísimo. No lo son todo, ¿no? Hay que contrastar con lo cual, y hay que contrastar con las experiencias, con las vivencias. Creo, por eso rescato mucho que Ilsa haya puesto el testimonio sobre la mesa, porque es un recordatorio de que no basta con tener datos, hay que recordar cómo esto atraviesa la vida de las personas. Y yo quiero rescatar algo que dijo Roberto hace un momento. Usar esa palabra, pero soy el que siempre está diciendo finanzas públicas, finanzas públicas, finanzas públicas, y ese es el recordatorio para esto, ¿no? Nada de esto va a ser posible si esto no lo hacen suyo los gobiernos locales. Si los gobiernos locales no empiezan a aprovechar la existencia de información como esta para pensar las políticas públicas de manera distinta, para pensar cómo atraviesa los datos a las realidades de las personas. Creo que ahí está el segundo, digamos, la segunda lección que yo me llevo de esta experiencia.
Y creo que como tercera lección, a mí lo que me gustaría destacar, que era algo que platicaba ahorita con Ilsa, es que sí incorporamos un montón de variables, que además tanto en el documento como en nuestro sitio van a poder ver cuáles son las variables que incorporamos, pero que nos hacen falta incorporar todavía más, ¿no? Por ejemplo, para inclusión de población LGBT usamos el proxy de la opinión pública hacia el matrimonio igualitario. Cuando el matrimonio igualitario pues ya es algo que se nos quedó corto, ¿no? En 23 estados, si no mal recuerdo, son ya aprueban, ¿no? O está legislado el matrimonio entre personas y no entre hombre y mujer. Entonces, hay que empezar también sí, como a pensar en innovar esos indicadores que a lo mejor ya algunos dejan de estar vigentes. Y yo solo cierro diciendo, hay que poner el progreso social en el centro, ¿no? Hay que poner el progreso no solamente en términos materiales, sino del bienestar, del bien vivir de la población en el centro de lo que hagamos, de las políticas públicas, de las decisiones, de nuestros debates, de lo que hablemos en la mesa con la familia, ¿no? Ese bien vivir que es que las personas se sientan cómodas en su cuerpo y que puedan relacionarse en sociedad de la mejor manera. Creo que esa es la principal lección de este reporte. Les invitamos a revisar el informe, a revisar los datos, ¿no? Quienes están obsesionados y obsesionadas con los datos, creo que les va a fascinar ver el sitio, el minisitio de México Cómo Vamos, y es todo, yo creo. Muchas gracias. Me parece que vamos a tomar preguntas y respuestas de la prensa, si hubiera alguna. Buenos días. Soy Rodrigo Álvarez de TV Azteca. Quisiera saber si pueden hacer algún comentario. Yo sé que el estudio, bueno, el informe presenta muchos datos sobre muchos rubros, pero me gustaría que me comentaran algo en específico sobre el tema de educación, que como bien lo mencionan, pues es también muy, muy importante pues para el bienestar, y que incluso datos del INEGI que han dado a conocer, ha habido retrocesos importantes como consecuencia de la pandemia, incluyendo deserción escolar y bueno, muchos otros datos. Si pudieran hacer algún comentario un poco más específico sobre ese tema, por favor. Gracias. Ok, qué gran pregunta y qué bueno que nos la preguntaron, porque nos permite retomar las recomendaciones que hicimos en el informe. En materia de educación, lo que nosotras detectamos fue que estas variables están muy, muy centralizadas en la Ciudad de México. Es decir, a la Ciudad de México le va bastante bien, o sea, tiene puntajes de más de 70 sobre 100 puntos disponibles. Y en todas las demás entidades es como muy evidente el rezago. Si no me recuerdo, es precisamente en estos indicadores en los que el segundo lugar, es decir, el más cercano a la Ciudad de México, se queda, no tengo aquí el dato preciso, pero se ha de quedar entre 15 y 20 puntos rezagados. O sea, es un rezago bastante importante. Lo que detectamos o lo que alcanzamos a capturar, porque el ciclo escolar que tomamos para estos indicadores fue 2019-2020, es que no necesariamente estamos capturando ya el golpe de la pandemia, sobre todo porque precisamente hay estudios como el de Roberto, que indican que lo que perdimos en la pandemia no es a corto plazo en materia de aprendizaje, sino que va a multiplicar su magnitud en un largo plazo. Entonces, con base en esto, creemos o interpretamos que el golpe de la pandemia no lo estamos capturando con esta medición. Seguramente llegará el próximo año y durante los próximos 5 años, tal vez, sobre todo pensando en que incorporamos un montón de indicadores que tienen que ver con paridad de género. Y también está como muy estudiado que cuando hay una crisis, quienes dejan de estudiar para dedicarse a las labores de cuidados dentro del hogar o labores de trabajo del hogar sin remuneración, somos las mujeres. Entonces ahí seguramente va a haber retrocesos importantes que
hay que estar monitoreando. Por eso es tan importante, ¿no?, tener una serie consistente a lo largo del tiempo. Y una de las recomendaciones precisamente en esta materia es, ok, reconozcamos que va a haber pérdidas y entonces los planes de estudio tienen que incorporar estas pérdidas. O sea, no podemos irnos con la inercia de ya son planes de estudios hechos y ya son planes de estudios pues sí, aprobados por la Secretaría, sino que se tiene que incorporar esta pérdida de aprendizaje que sí la hubo. Hola, muchas gracias. Muy interesante presentación. Soy Eva Valencia de la Dona Tricolor y quisiera preguntarles, ya que ustedes hicieron todo el análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿existen algunos datos que sea necesario crear todavía que no pudieron recolectar datos? ¿Y cuáles serían estos temas? Y una pregunta relacionada a ello, ¿se necesitarían datos cualitativos para ello? Gracias. Hola Eva, muchas gracias por la pregunta. Sí, justo antes de que Katy y yo pasáramos aquí estábamos justo ya pensando en el próximo año y qué queríamos incorporar, qué nos gustaría incorporar, y algo en lo que coincidimos los dos es sobre todo nuestro componente de calidad medioambiental. En esta parte nos gustaría integrar variables relacionadas con las emisiones de dióxido de carbono o de PM. Queríamos integrarlo desde este estudio, pero actualmente estos datos no están disponibles y creemos que dado el contexto que estamos viviendo es uno de los indicadores que tendrían que tener mayor relevancia actualmente en un estudio como el que estamos presentando. Y también nos gustaría añadir un componente relacionado a estrés hídrico. De hecho, ese sigamos a lo largo de nuestro proceso lo incorporamos, pero dado que no hubo una actualización para un par de años, pues decidimos retirarlo porque no podíamos presentar la serie de 2015 a 2020. Entonces, nos parece que esos son algunos de los indicadores que ahorita me vienen a la mente, que dado el contexto que estamos viviendo son más relevantes y esperamos que para la presentación de la serie en el próximo año ya podamos incorporarlos o al menos algún proxy que nos ayude a tener presente esos temas. Buenos días, Nora Bucio de MBS Noticias. Yo tengo una pregunta más relacionada con lo que señalaron al inicio de la presentación y es este retroceso de los 4 puntos reportado y relacionado con la mortalidad de las personas por COVID. ¿Esto a qué nivel ubica a México en el panorama internacional? Es decir, ¿hasta dónde nos fuimos? ¿En qué punto? ¿Y cuánto tiempo va a tardar la recuperación en el país si consideramos que la mayoría de los hogares que perdieron una persona mínimo por esta pandemia, bueno, pues quedan mujeres que no tienen acceso al trabajo o trabajo bien remunerado o trabajo con prestaciones, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo nos va a llevar la recuperación en el país para alcanzar por lo menos los niveles del 2018? Y también, ¿cuáles van a ser las consecuencias en materia del bienestar? Me refiero a la alimentación, al desarrollo de los menores y también a las garantías y ventajas que habíamos alcanzado las mujeres. Gracias. Gracias, Nora. Creo que lo primero es muy importante diferenciar entre el puntaje global y el puntaje subnacional que estamos presentando. El puntaje global es sobre todo por el método en el que se utilizó. A muy grandes rasgos, el puntaje global compara países y nosotras estamos comparando entidades y sí, el agregado nacional. Por eso es que también tenemos un puntaje nacional. Ahora, en relación con tu pregunta del exceso de mortalidad, esta relación en realidad también está siendo como de muy corto plazo y yo creería que en los próximos años no solamente el exceso de mortalidad va a ser porque definamos primero exceso de mortalidad como la diferencia entre las muertes esperadas para 2020 y las muertes registradas. Y no necesariamente tienen que ser defunciones por COVID, que sí fue una de las principales causas de muerte durante el año pasado, pero son todas aquellas muertes, digámosle, o defunciones prevenibles. Es decir, que dado que el sistema de salud estaba saturado, que el personal médico también se encontraba agotado, algo tratable terminó en una defunción. Creo que esa es una buena definición de exceso de mortalidad. Entonces, lo que estamos observando es que el exceso de mortalidad, en la medida en la que aumenta un punto porcentual, cada entidad baja en términos de progreso social, 4 puntos, más o menos. Es como 4.1, si no mal recuerdo. Ahora,
otra vez, dados los tiempos en los que se capturan los datos y en los que el INEGI mismo publica esta información, no estamos logrando captar en un montón de variables el golpe real de la pandemia. Por poner un ejemplo, para los indicadores de ocupación, que tenemos ahí un par de indicadores de ocupación de jóvenes y de, si no me recuerdo, también de mujeres jóvenes, estamos tomando el tercer trimestre, pero no necesariamente es el saldo de la pandemia. Ahora, para recuperar lo perdido, ¿no? Que sí tenemos una ligera disminución a nivel nacional en nuestras mediciones y también a nivel internacional, es difícil dar así como un número, un periodo de tiempo, ¿no? Creo que va a depender también mucho de cómo desde los gobiernos locales y desde los gobiernos federales se reconozcan los problemas públicos, estábamos mencionando el de educación, y se atiendan, ¿no? El año pasado, por ejemplo, fue un año que necesitábamos más gasto para programas, por ejemplo, de rescate económico, o sea, necesitábamos un seguro de desempleo y no se redistribuyó, no se reasignó ese presupuesto, por ejemplo, de obras prioritarias a atender la crisis económica. Entonces, creo que en la medida en la que sí se vean los problemas, que este índice es precisamente un intento para visibilizarlos, en la medida en la que se vean y en la medida en la que se atiendan, puede hacerse más o menos, pues sí, el plazo puede alargarse o puede simplemente acortarse un poquito. Buenos días, Roberto Ramírez de la Dona Tricolor en el anexo de la comida. Me gustaría saber, en cuanto a términos de esparcimiento y accesibilidad al tiempo libre, qué tipo de, cómo se retrata en este indicador este acceso al ocio y en general, pues, cómo ha impactado a lo largo de estos años. Gracias, Roberto. Mira, en indicador como tal no tenemos digamos, un indicador directo que se relacione con el ocio. De hecho, ahora que lo dices, creo que Katy y yo lo vamos a anotar para las revisiones a futuro, porque nuestros indicadores están, o sea, más relacionados al empleo en ciertas, ¿no? Diferencia entre paridad de género, informalidad, probablemente la que esté más relacionada es cuánto tiempo toma llegar a tu trabajo, ¿no? Desde tu hogar hasta tu trabajo, ¿no? Y como entre el mayor sea el tiempo de traslado, pues probablemente represente un menor tiempo de ocio, ¿no? Ese sería como el indicador un poco más relacionado, pero pues es muy implícito o indirecto. Pero sí, sin lugar a dudas, uno también de los puntos más importantes sobre la cantidad y sobre todo, por ejemplo, el tipo de ocio al que podrían acceder en distintas regiones, ¿no? Por ejemplo, la calidad del ocio en Ciudad de México debe ser superior a la calidad de ocio que se pueda acceder a otras entidades, ¿no? Porque hay muchísimos museos, parques, en la relación incluso por cada cierto número de habitantes debe ser mucho mayor en Ciudad de México a otras entidades. Entonces sí, gracias por la pregunta y también lo vamos a anotar en una de las variables que seguramente podríamos buscar cómo integrarlas al estudio. Listo, muchas gracias. Bueno, no sé si se aprendió. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias a todo el equipo y a todos los que nos estuvieron acompañando también en línea. Somos México Cómo Vamos y cualquier duda nos pueden buscar en nuestras redes. Que tengan buen día. Mi nombre es Georgina Diediu Bello. Tengo 37 años y profesionalmente soy pedagoga, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. En este país me conocen como Gina Diediu en este espacio de protección y defensa de derechos humanos a la población negra, afromexicana y afrodescendiente. Soy funcionaria pública. Trabajo en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED en un programa de capacitación en línea de formación, sensibilización en materia de igualdad y no discriminación. Hago activismo por cuenta propia y lo que hago es hablar desde un aspecto educativo, cómo es necesario
promover dentro de las juventudes, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, la protección y defensa sin racismo, o sea, una perspectiva de enfoque antidiscriminatoria para que no sigan viviendo desigualdad en ciertos espacios en donde en muchas ocasiones se les señala por su tono de piel, sus características físicas, su cultura, sus tradiciones, su cabello, su fenotipo facial, etc. Soy colaboradora en México Negro, también soy colaboradora en Afrodescendencias en México y soy cofundadora de la red Sin Odio, que es una red de personas académicas, estudiantes, funcionarias y funcionarios públicos, personas que quieren hacer énfasis en desarticular el discurso de odio a nivel nacional. ¿Okay? Y adicionado a ello, formo parte de un grupo de activistas gordes a nivel Latinoamérica, en donde desde distintas sedes en distintos países lo que hacemos es trabajar temáticas vinculadas con la protección y defensa de personas gordas, de igual forma para poder cambiar y sensibilizar las estructuras totalmente gordofóbicas. Yo nací aquí en la Ciudad de México, mi abuelo es originario de Puebla, de Santa Catarina Tehuizla de Atezcal, Puebla, y mi abuela es de Guajuapan de León, en el municipio de Cozoltepec, en Oaxaca. Mi abuela o sus raíces originarias son indígenas, mixteca y zapoteca. Mi abuelo era campesino, sembraba aguacate. Por parte de mi padre, mis dos abuelos venimos de una raíz que les llaman tribus o clanes, que son grupos étnicos, los Diola y los Wolof. Los Diola y los Wolof es un grupo originario directamente de Senegal. Mis abuelos son de Butem, de la cabecera de Ziguinchor en Senegal. Y bueno, también venimos de una familia de extrema pobreza, precisamente porque la zona en la que él vivía era zona de manglares, zona de ríos, de lagos, lagunas, y es zona costera. Mi papá, como a los 18 años, se vino a estudiar becado aquí a la UAM, Azcapotzalco, por ahí de los años 70. El gobierno mexicano tenía acuerdos en las distintas universidades, la UNAM, el POLI, la UAM, para convocar a otros jóvenes de países extranjeros para que vinieran a estudiar a este país. Mi padre vino estudiando ingeniería civil con una beca y precisamente conoció a mi madre estando en la universidad, nada más que mi mamá no estudiaba en la misma universidad, estudiaba en el Instituto Politécnico Nacional, ella es economista. Y bueno, en este caso ambos, los dos, son de las primeras personas en sus familias que decidieron estudiar una carrera profesional y que estuvieron con la posibilidad y las oportunidades para poder concretar sus estudios. Bueno, creo que la educación en mi familia es un derecho humano muy importante, esencial, que generó o nos dio la oportunidad, la posibilidad de crecer en lo personal, en lo profesional, en el estilo de vida que actualmente tenemos, y nos ha permitido retribuir, es decir, de lo que recibimos, retribuir a través de nuestros espacios profesionales, porque no solamente yo, sino también mis hermanas y mi familia en general. Bueno, yo creo que gracias a que mis padres lograron obtener una licenciatura y yo continué con esa necesidad de continuar mis estudios, veo que mi hijo, bueno, él quiere estudiar comunicación, entonces creo que vamos por un buen proceso. ¿Qué es lo que espero para él? Pues lo que espero es un país en donde no lo discriminen, no lo perfilen racialmente cada vez que sale, no le pidan identificarse para ver si es nacional o no es nacional, no lo humillen por su tono de piel, su apariencia física, sus características fenotípicas, por su afro, que no viva las mismas experiencias que yo viví en espacios públicos y privados en donde te menosprecian o te humillan por todo lo que tú representas al no cumplir con las características de lo que es ser mexicana o mexicano en este país. Y también, por otro lado, creo que él puede hacer grandiosas cosas, continuar, y si llega a tener hijos, pues sus hijos también puedan seguir estudiando. Hay historias de progreso y movilidad social, pero en general, la entidad federativa en la que naces restringe muchas de las oportunidades que tenemos en México.
En el país, las 5 entidades con el mayor rezago en progreso social son Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Las últimas 3 mantienen el menor progreso social desde que se tiene registro. Esto es algo que debemos cambiar con propuestas desde lo local. Visita México Cómo Vamos para conocer el progreso social en tu entidad y compararla con estados similares por nivel de ingresos y actividades económicas para que tú puedas contar tu propia historia. También nos puedes consultar en nuestras redes sociales como @México Cómo Vamos.